después de la muerte de Layo y de la llegada de Edipo, se casó con Edipo, tuvo 4 hijos con él, vivió 20 y pico de años con él y luego se suicidó cuando se supo todo lo de Edipo. Pues su hermano se llamaba Creonte. Creonte fue siempre una persona importante en Tebas. Cuando Layo reinaba y la hermana de Creonte era la reina, pues a Creonte lo hicieron virrey, es decir, el segundo de a bordo. Después de Layo venía Creonte. Así que Creonte era virrey en el tiempo en que gobernaba Layo. Cuando a Layo lo mató sin saber que era su padre, lo mató Edipo. En cuanto eso se supo en Tebas, a Creonte lo pasaron de virrey a rey. El virrey sustituía al rey cuando el rey se muere. Y Creonte fue rey entonces por unos días, hasta que escogieron a Edipo, que había matado a la esfinge, lo escogieron y entonces lo nombraron rey, le dieron por esposa a la viuda del antiguo rey, y Creonte pasó otra vez de rey a virrey, porque ahora el rey era Edipo. Durante todo el tiempo que Edipo fue rey, 20 y pico de años, durante todo ese tiempo Creonte fue virrey otra vez. Cuando Edipo se sacó los ojos y decidió irse de Tebas, otra vez Creonte pasó de virrey a rey. Y estuvo de rey, no sé, unos días o unas semanas, hasta que se eligió a uno de los 2 hijos de Edipo para que fuera rey. Se eligió a uno de los gemelos, hijos de Edipo, Eteocles, para que fuera rey. Y entonces Creonte volvió a ser virrey. Fue virrey durante todo ese año. Luego vino la guerra con el otro hermano, Polinices. Tanto Eteocles como Polinices murieron. Y cuando murieron, Creonte volvió a ser rey. Así que todo el tiempo Creonte estuvo entre virrey, rey, otra vez virrey, otra vez rey, otra vez virrey, otra vez rey. Siempre fue una persona importante. Y este va a ser el que condene a Antígona a muerte. Así que ya hicimos una cosa, ya sabemos cuál es uno de los personajes. Uno de los personajes de esta tragedia es Creonte. Es tan importante que a veces se dice que en la tragedia de Antígona hay 2 protagonistas: Antígona misma y Eteocles. Perdón, Antígona misma y Creonte. Son los 2 personajes importantes de la tragedia Antígona. Ahora vamos a presentar algunas de las otras personas que hace falta saber quiénes son. Edipo había tenido con Yocasta, su madre y esposa, había tenido 4 hijos. Primero había tenido 2 gemelos,
que eran los mayores, varones. Uno se llamaba Eteocles y el otro se llamaba Polinices. Probablemente el que primero había nacido, aunque los gemelos nacen uno primero y el otro después. El primero que nació fue Eteocles. Cuando murió, es decir, cuando Edipo se sacó los ojos y renunció, por un tiempo fue rey Creonte, pero luego se escogió a uno de los dos y quedaron en este acuerdo. El acuerdo fue que como eran gemelos, uno sería rey un año y al año siguiente sería rey el segundo, y al tercer año volvía a serlo el primero, y así se alternarían, vamos a decir, los años impares uno, los años pares el otro, pero los dos iban a ser reyes. Al primero que le tocó fue a Eteocles. Cuando Eteocles empezó a reinar, pues Polinices se salió de en medio, se fue de la ciudad para dejarlo tranquilo gobernar y se fue a la ciudad de Argos. En la ciudad de Argos era rey un señor llamado Adrasto. Adrasto tenía una hija ya casamentera, y cuando Polinices estuvo en el palacio de Adrasto, se enamoró de ella y se casaron. Y dentro de ese mismo año nació el primer hijo. El primer hijo de la hija de Adrasto con Polinices. Cuando pasó el año, Polinices hizo el viaje de Argos a Tebas para reemplazar a su hermano. Pero cuando llegó, Eteocles le dijo: mira, el pueblo está contento conmigo, yo lo he hecho bien, la gente está en calma, la verdad es que yo voy a seguir de rey, y tú mira a ver lo que tú haces, vete con tu suegro para allá y con tu hijo, si quieres. Así que no lo dejó tomar el reino como le correspondía a Polinices. Polinices volvió con su suegro a la ciudad de Argos, pero Adrasto lo convenció de tomar 5 reyes aliados, con Adrasto 6 y con Polinices 7, con 7 ejércitos, ir a atacar a la ciudad de Tebas e imponerlo como rey a él, Polinices. Polinices aceptó la idea, y esta pequeña guerra, pequeña en el tamaño, en el tiempo que duró, se llamó la guerra de los 7 contra Tebas. Tebas era una ciudad grande que tenía 7 puertas en sus murallas, y entonces los 7 reyes, cada uno atacó una puerta. Por dentro, 7 capitanes defendían cada una de las puertas, y dio la casualidad que la misma puerta que Eteocles defendía por dentro era la que atacaba a su hermano Polinices por fuera.
En un determinado momento en que estaban peleando afuera de la ciudad, Eteocles y Polinices se enfrentaron, cada uno con una lanza. Los dos se tiraron la lanza al mismo tiempo y los dos dieron en el blanco. Así que las lanzas se cruzaron y los dos cayeron heridos primero y muertos después. Ahora, otra vez, tenía que ser rey Creonte. Bueno, vamos a seguir, sin embargo, con la historia de lo que pasó por fuera. Lo que pasó por fuera es que cuando murió Polinices, ya no había razón para seguir atacando a Tebas, porque la guerra lo que tenía como razón era ponerlo como rey. Pero si se murió, termina la guerra y los reyes se van y vuelven a sus países. Pero ahora ya esto no tiene que ver con la historia de Antígona, pero conviene saberlo. Los hijos de esos 7 reyes, incluyendo a Polinices, que ya había tenido a su hijo, 20 y pico de años después, decidieron atacar a Tebas y poner allí a alguien, quizá al mismo hijo de Polinices, ponerlo. A estos hijos de los 7 contra Tebas se les conoce en la mitología y en los cuentos de los griegos, se les conoce como los epígonos. Epígonos. Dime. A los hijos de los 7 reyes que habían atacado a Troya. Se les conoce como los epígonos. A Tebas. Habían atacado a A Tebas. Tebas. Porque dije Troya. Sí, no, a Tebas. Habían atacado a Tebas. Les quiero decir lo que quiere decir la palabra epígonos. Epígonos quiere decir más o menos los que vienen después, los segundos, los del segundo turno. Es más o menos lo que quiere decir la palabra epígonos. Y está bien puesta para los hijos de los 7 contra Tebas, porque los primeros habían sido esos 7 reyes, entre los cuales estaban Adrasto y Polinices, con otros 5 reyes. Y entonces los hijos de ellos fueron los epígonos. Ahora, la palabra ha seguido usándose y se llaman epígonos a cualquier grupo que ocupa el segundo lugar en el tiempo, mayormente en el tiempo. Así que sean hijos o no sean hijos, las personas que vienen en una segunda tanda se suelen llamar los epígonos. En general, cuando nosotros usamos la palabra epígono, también estamos medio que pensando en que los epígonos no son tan importantes como los primeros. La segunda tanda pues ya no es tan importante como la primera tanda. Pero este no fue el caso en todos estos acontecimientos, porque como vimos, los 7 contra Tebas perdieron la guerra porque tuvieron que irse a la muerte de Polinices. Pero los epígonos ganaron la guerra
e impusieron un nuevo mandato en Tebas. Una cosa que hace falta para orientarse un poco es lo siguiente: uno o dos de los reyes epígonos vivieron en el tiempo de la guerra de Troya y fueron a la guerra de Troya. Y uno o dos de los reyes epígonos tuvo algún hijo que ya había crecido lo suficiente para ir a la guerra de Troya. Y esto es lo que nos indica que las historias del ciclo tebano son anteriores a las historias del ciclo troyano, porque la guerra de Troya sucedió a los 30 y pico o 40 y pico de años después de los acontecimientos de Edipo y de Antígona. Bueno, espero que hayan entendido esto. Volvamos ahora a los hijos de Edipo. Los hijos de Edipo eran 4. Primero, 2 gemelos varones, Eteocles y Polinices. Eteocles y Polinices. Y luego una hermanita mayor que era menor que ellos por 5 o 6 años, supongo yo, quizá más, que se llamaba Antígona, y una hija que tenía 1 o 2 años menos que Antígona, que se llamaba Ismene. Como antes de que empiece la tragedia de Antígona ya han muerto Eteocles y Polinices, las dos que quedan son Antígona e Ismene, y ellas se tienen que ver con Creonte y con la mujer de Creonte y con un hijo de Creonte, el más chiquito de los hijos de Creonte, que se llamaba, con H, se llamaba Hemón. Era el novio de Antígona. Antígona tenemos que suponerla que tenía entre 16 y 17 años. Muy a menudo en la tragedia de Sófocles, a Antígona se le llama todavía la niña, lo que quiere decir que estaba en el principio de la adolescencia. Ya tenía novio, pero estaba en el principio de la adolescencia. Y de Ismene no se habla que tuviera novio, así que era todavía un poco más chiquita, a lo mejor 15 años. Ok, bueno, nada de esto, digamos, está todavía en la tragedia. La tragedia empieza cuando ya están muertos Eteocles y Polinices, y por lo tanto Creonte ha vuelto a ser rey. No está Yocasta ya, que también se había suicidado, y entonces Creonte reina con su mujer. Creo que aparece una vez el nombre de ella. Y aparece también el hijo, Hemón. Estos son los principales personajes. Hay otros personajes que son los soldados que van a intervenir en la tragedia. Bueno, la tragedia empieza con Antígona, que está pensando:
supongo que fue en el palacio que ella se enteró de que ya Creonte había dicho que a Polinices, primero que a Eteocles, le iba a hacer un gran entierro. Pero Polinices, que había atacado la ciudad, lo iba a dejar tirado donde se murió, para que su cadáver se pudriera allí y esa carne medio podrida se la comieran las aves y los perros. Esto era muy grave, no solamente porque no se le daba honor al muerto, sino porque la religión griega de aquel momento exigía que una persona fuera sepultada. Si una persona no era sepultada, su alma no podía bajar al infierno a vivir en paz. Todos los muertos de Grecia iban al mismo lugar, al infierno. Pero en el infierno no todo el mundo sufría. Sufrirían los malos, pero no los buenos. Los buenos estaban tranquilitos, muertecitos. Tenían una vida disminuida, pero no sufrían. Pero si no eran enterrados, no podían bajar a la tranquilidad del infierno. Y su alma se la pasaba por la tierra molestando a los vivos, aterrorizando a los vivos, y ellos sin descansar. Por esa razón, la religión griega pedía que el más cercano pariente del muerto se ocupara, so pena de que él tampoco bajara a descansar al infierno, se ocupara de enterrar a su pariente. Y Antígona se puso a calcular: mi padre, que era también padre de Polinices, está muerto, no puede enterrarlo. Mi madre Yocasta, la madre de Polinices también, está muerta, no puede enterrarlo. Mi hermanita es menor que yo, así que a quien le toca, de todas maneras, a quien tiene el deber de enterrar a Polinices soy yo. Y entonces ella dijo: yo no voy a dejar que mi hermano no tenga la paz del sepulcro. No voy a hacer que mi hermano se quede por la tierra dando vueltas y molestando a la gente. Así que yo tengo que enterrar a mi hermano. Ahora ya oí decir en casa que si alguien entierra a Polinices, lo van a matar. Y yo tengo que decidir si yo quiero que me maten. Y finalmente ella pensando dice: yo prefiero que me maten. ¿Por qué? Porque si yo no entierro a mi hermano, pues podré seguir viviendo en palacio, seré una princesa, me casaré con Hemón, seré reina. Pero ¿cuánto tiempo va a durar eso? A lo mejor 30 años. Y después los dioses me van a coger abajo y me van a castigar porque yo no cumplí con mi hermano. Mientras que si ahora me matan, bueno, me quedo sin hijos
me quedo sin esposo, pero voy a estar un chorral de años hasta el fin del mundo. Voy a estar en el infierno tranquila. Así que me conviene más, según la religión, morirme ahora de joven, pero cumplir con mi hermana. Ese fue más o menos el razonamiento de Antígona. Y es lo que está pensando al principio de la obra. Después de que ella está pensando enfrente de la gente, llega la segunda, llega su hermana Ismene. Ismene ya se ha enterado también del chisme de lo que dice que va a decidir Creonte. Así que Antígona le plantea: ¿tú quieres cooperar conmigo en el entierro de nuestro hermano? Ismene primero le da un poquito de larga, pero finalmente le dice: la verdad es que no me gusta la idea. Yo prefiero no